la Copa Libertadores, el torneo más importante a nivel de clubes sudamericanos ya ha iniciado. Con ello, la participación peruana y la expectativa de los seguidores de Universitario y Alianza Lima, nuestros dos representantes, se encuentran en su máximo apogeo. Hasta el momento, los cremas y blanquiazules se estrenaron con un triunfo y un empate ante los vigentes campeones de la Sudamericana y Libertadores respectivamente, llevando a que muchos de los medios de comunicación destacaran la performance presentada en el debut de ambos equipos. Pero, ¿realmente están preparados para dar una buena performance en la competición? Como bien sabemos, la prensa deportiva en nuestro país se había caracterizado en los últimos años por presentar la información, principalmente en el fútbol, con un cierto desbalance entre un optimismo sesgado y una crítica sin sustento ante los equipos que participaban de este torneo. No obstante, tras el arranque prometedor de los clubes peruanos en la Copa, las críticas y las dudas sobre el rendimiento de ciertos jugadores y de los entrenadores se fueron disipando y convirtiéndose en reconocimiento para ellos. Entonces, nos preguntamos qué impacto podría generar esto a los jugadores. ¿Acaso les beneficia anímicamente? Para resolver nuestras dudas, contactamos con el periodista deportivo Ángel Leiva, quien viene trabajando desde el 2019 en las coberturas deportivas de Latina Televisión, asegurando lo siguiente. Es una buena pregunta en realidad porque se habla mucho de este tema eh, y creo que se ha dado mucho a notar últimamente con esta última entrevista que creo que fue Yandesa en un medio de redes sociales que hablaba sobre este tema, ¿no? Que se da con periodistas que de repente por ahí tienen otro trabajo o otro sustento que es representar a jugadores, ¿no? En este caso no podría hablar tanto de ese lado porque no lo conozco mucho. No conozco tampoco a muchos periodistas que cumplan ambos roles, ¿no? Pero creo que es algo que se da incluso sin buscarlo a veces, ¿no? Por tratar de buscar a un personaje que por ahí te pueda vender, ¿no? Que te pueda hablar, por ejemplo, de un medio escrito que necesita portadas, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Necesita que la gente consuma y por ahí te puede agarrar un personaje, un jugador y tratar de inflarlo de tal manera que el leyente, ¿no? Vea y diga, pucha, me interesa lo que están hablando de este juego, voy a comprarlo para saber más. Y creo que por ahí se puede llevar un poco el tema. Sí, o sea, en realidad es algo que se tiene que diferenciar bien, ¿no? Que es la crítica, por un lado, y el otro es hablar o acusar a alguien sin fundamentos, ¿no? Que se puede dar en ambos casos. Por ejemplo, últimamente Latina tuvo el caso de los árbitros, ¿no? De los problemas de amaños de partido, en el cual tratábamos teníamos a un personaje, a un ex árbitro FIFA, Chapel, que involucraba y decía nombres de árbitros con este caso de amaño de partidos, ¿no? Y nosotros lo que tratamos de hacer es manejarlo de una forma en la que el entrevistado, Chapel, sea quien da los nombres de las pruebas también que se necesitan, obviamente, pero nosotros no nombrarlos para no meternos en problemas, que en realidad es también lo que éticamente está correcto, ¿no? Nosotros no podemos acusar a alguien de algo sin tener pruebas y tampoco sin saberlo, sin investigarlo. Más sí podemos darle este espacio a este personaje, siempre en cuando también presente pruebas y lo que dice se pueda contrastar. Hasta el momento no pasó, ¿no? Dio nombres, dio casos, pero no dio las pruebas necesarias y en realidad nosotros también nos reunimos con CONAR, ¿no? Hablamos con CONAR, hablamos con la presidenta, con Retuerto, y escuchamos ambos lados y tratamos de darle la tribuna a ambas partes. Si hablamos de rendimiento futbolístico, es inevitable no pensar en las pobres actuaciones que los equipos peruanos han brindado en años anteriores, desde eliminaciones bochornosas en las fases previas, inclusive con la prensa del lado de cada uno de los clubes, hasta despedirse del torneo sin haber cosechado un solo triunfo. Son algunos de los tantos casos que nos dejaron la U y Alianza como antecedentes de sus pobres participaciones y que en más de una ocasión se volvieron tema de burla y hasta llegando a las agresiones a periodistas por parte de malos hinchas. Asimismo, una de las tareas más difíciles en los últimos tiempos ha sido clasificar a la ronda de octavos de final. La última vez que un club peruano consiguió pasar de grupos ocurrió en el año 2013, cuando el Real Garcilaso, hoy llamado Cusco FC, pasó la fase de grupos como segundo clasificado por detrás del Santa Fe de Colombia.
Su participación continuó tras eliminar a Nacional en Montevideo desde la tanda de penales y cerraría su performance cayendo ante un viejo conocido de la fase de grupos, el Independiente Santa Fe. Volviendo un poco al presente, Universitario es el vigente campeón nacional y bajo la tutela de Fabián Bustos han conseguido sumar una racha de 23 encuentros consecutivos sin conocer derrota entre Liga 1 y la Libertadores, caso que no ocurría en el cuadro crema desde hace 23 años. Asimismo, la fecha en la cual se graba este reportaje, el cuadro de ATE se ubica segundo en la tabla del grupo D por detrás del Junior de Barranquilla. Pero creo que pasa por un tema de rendimientos de los jugadores, ¿no? Y lo que te dan no solamente los jugadores del campo, sino también los jugadores que están en el banco de suplentes. Porque si algo tiene de bueno Universitario y que le ha funcionado mucho a Bustos, es que jugador que ingresa, jugador que le funciona, ¿no? Jugador que ingresa, jugador que sigue al pie de la letra lo que le dice el profesor y termina incluso hasta resolviendo partidos como lo hizo José Rivera, ¿no? José Rivera es un jugador que ha ingresado en muchos partidos de la Liga 1 y que ha anotado goles, ¿no? Y que ahora que le tocó ser titular lo aprovechó y anotó un doblete que pudo ser hasta un triplete si es que no le anulaban el gol. Entonces, eso es un punto a favor que tiene Bustos, que si bien es cierto mantiene la línea de 3 de Fossati, como tú bien lo mencionas, es de repente se ve diferente por las funciones que tienen los jugadores dentro del campo, ¿no? Y que incluso en un principio era aún más diferente cuando estaba esa dupla González Concha, que hoy con Pérez Guedes ya nuevamente ingresando en el 11, ha vuelto a tener un poco de esos chispazos que te daba el profesor Fossati, ¿no? En ese medio campo, pero que le termina funcionando a Bustos y que tiene su mérito, ¿no? Porque son jugadores que él no tuvo, que él no llamó, que él no consideró y que finalmente le han agarrado la mano y que aunque con críticas, porque Universitario no terminaba de convencer en muchos de los partidos de Liga 1, no terminaba eh, armando muchas jugadas de gol, termina estando puntero, hoy puntero, bueno, segundo, porque Cristal acaba de ganar hace un momento o está terminando el partido, pero está luchando en los primeros lugares, le ganó al vigente campeón de la Sudamericana, entonces tiene un mérito gigante lo que está haciendo el profesor Bustos como Universitario, ¿no? En cuanto a Alianza Lima y su participación copera, los dirigidos por Alejandro Restrepo vinieron mostrando un buen nivel al momento de la creación de jugadas. No obstante, el tiro directo a puerta es sin dudas algo que al estratega colombiano le ha venido costando en los últimos dos partidos ante Fluminense y Cerro Porteño. Estuve en el partido de Alianza, como te decía, y estuve hablando con los hinchas antes de entrar al estadio, más para redes sociales esa parte, y cuando hablaba con los hinchas, me sorprendía que los hinchas de Alianza esperaban un buen resultado del equipo. O sea, muchos me decían, les preguntaba el score y muchos me decían 2-0, 2-1, y se repetía mucho el 2-2-2, y todos tenían la confianza en que el arco se le iba a abrir a Alianza más de una vez, ¿no? Y finalmente sucedió así en el papel, ¿no? O sea, en el transcurso del partido Alianza tuvo 4 claras, que finalmente termina metiendo una, para la mala suerte del hincha de Alianza, ¿no? Y para los intereses blanquiazules, y termina siendo un empate que tranquilamente lo pudo ganar Alianza. Alianza tácticamente, al menos contra Fluminense, funcionó al 99%, ¿no? Técnicamente por ahí que le faltaron un poco de resolución al momento de terminar las jugadas. Pero es un esquema que trae Restrepo y que trae con sus jugadores, ¿no? O sea, a diferencia de Universitario, Restrepo sí trae a sus jugadores, trae el plan de juego, arma el equipo pensando en lo que él quiere transmitirle a Alianza y finalmente es lo que ha logrado. Alianza en Liga 1 gana tranquilo sus partidos, a excepción de Cristal y Universitario, que por ahí te dejaban esa duda de qué es lo que podían hacer ante Fluminense, ¿no? Porque eran equipos grandes a los que estaba llamado a ganar Alianza. Con un empate y una derrota, los íntimos de la victoria se encuentran últimos del Grupo A y esperan levantar cabeza en los próximos encuentros. La Copa Libertadores es un desafío enorme para cualquier equipo. Universitario y Alianza Lima han empezado con buen pie, pero el camino aún es largo y lleno de dificultades. Se necesita mantener la calma, trabajar con inteligencia y seguir creyendo en las posibilidades de éxito. La ilusión está intacta, pero la realidad del fútbol exige cautela.